Hola, muy buenos días a cada uno de ustedes. Primeramente, darles la más cordial bienvenida al Centro de Negocios Cercotec Los Ángeles. El día de hoy vamos a conversar más que nada de la contabilidad para la gestión, entendiendo como tal distintos tipos de contabilidades. Hoy día no solamente vamos a hablar de contabilidad de carácter financiero, sino que también de contabilidad de costos. Y vamos a, cuando hablemos de contabilidad financiera, que son los temas que vienen acá a continuación en las láminas, ahí está, nosotros vamos a hacer una pequeña separación entre los distintos tipos de contabilidad que se pueden llevar hoy en día, comprendiendo para tales efectos un sentido de contabilidad completa, ¿cierto? Y otro de contabilidad simplificada. Ahora, también yo creo que muchos de ustedes se pueden haber preguntado el por qué nosotros llevamos contabilidad. ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué nos complican tanto, cierto? ¿A qué se debe que nos soliciten llevar contabilidad? Entonces, para poder aclarar este tipo de temas, nosotros vamos a desglosar los distintos tipos de estado financiero. Vamos a intentar verlo siempre de la manera más práctica posible, evitando terminologías que sean un poquitito más complejas y que en realidad no les va a aportar tanto como el entender la finalidad principal de cada uno de estos estados financieros. Verlo como un plus, más que como una complejidad. Recalcarles, primeramente, a aquellos que ya han participado de charlas en el centro, nosotros contamos con un chat que está disponible para ustedes, ¿ya? En el chat pueden hacer todas las preguntas que necesiten, yo voy a estar siempre pendiente para responder cada una de ellas, y la otra forma, ¿cierto?, es activando sus micrófonos. Así que los invitamos cordialmente a participar de esta charla. ¿De qué vamos a hablar primero? De cuál es el propósito de la contabilidad. Porque tal como yo les comentaba previamente, muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué tengo que llevar contabilidad? ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué voy a llevar yo los distintos tipos de registros financieros? E incluso muchas veces es cierto que nos complicamos bastante, puesto de que cada uno de ustedes tiene un emprendimiento distinto, tiene un negocio distinto. Entonces, cuesta bastante explicar muchas veces de forma general el por qué lo hacemos. Pero sí tenemos que tener claro que la contabilidad lo que va a venir a hacer es a ordenar nuestra empresa. Tal como yo les comentaba, muchas veces ustedes tienen una idea de negocio espectacular, ¿cierto? Algo nunca antes visto acá en Los Ángeles y tienen la fe de que les vaya sumamente bien. Donde muchas veces tenemos la complejidad, donde tenemos el problema. El problema radica en que no sabemos bien en el cómo tenemos que ordenar nuestros recursos. El contador no habla del activo, del pasivo, del patrimonio, y nosotros simplemente decimos, bueno, si usted no está diciendo eso porque usted sabe, ¿cierto? Y por lo tanto yo confío en usted. Pero también es importante que ustedes como dueños de los negocios sepan en qué consiste crear cada una de estas cuentas. Y para eso, como les comentaba, nosotros hablamos de contabilidad como una forma de ordenar nuestra empresa, de ordenar nuestros recursos, de saber qué tenemos en el corto plazo y con qué contamos en el largo plazo. ¿En qué hemos invertido los recursos que tenemos? ¿Qué será un gasto, por ejemplo? Hay personas que hablan de costo y de gasto de forma igual, ¿cierto? Lo utilizan de manera indistinta, lo utilizan como sinónimo, sin embargo no lo son. Entonces, lo primero que yo quiero explicarles el día de hoy es que cuando hablamos de contabilidad, nosotros las vamos a separar, tal como aparecen en las láminas. Una contabilidad financiera, o que se le llama también gerencial, puesto de que es una contabilidad que no solamente sirve a los usuarios internos de la contabilidad, es decir, no solamente es para el dueño de la empresa, sino que también, por ejemplo, ustedes muchas veces para poder crecer o incluso las condiciones actuales que estamos, nosotros necesitamos, por ejemplo, solicitar un crédito bancario. ¿Qué nos piden cuando nosotros queremos pedir un crédito? Vamos al banco, ¿cierto? Si no somos clientes, y nos van a pedir los 12 últimos IVA, las 2 últimas declaraciones de renta. ¿Los IVA de dónde se obtienen?
Ustedes me pueden decir, pero de la información que nos entrega, registro de compra y venta, del Servicio de Impuestos Internos. Sumamente bien, pero también todo va a quedar registrado en la contabilidad. Entonces, cuando hablamos nosotros de una contabilidad de carácter financiero, ¿ya? O comercial, como les explicaba, nosotros estamos hablando de una contabilidad que no solamente va a quedar dentro de la compañía, que no solamente me sirve para tomar decisiones internas, sino que también para compartirlas con otras entidades de carácter externo. Les contaba yo que uno de ellos eran los bancos, ¿cierto? El banco va a estar pendiente de cómo son los resultados de mi empresa, si son buenos, si son malos, obtuve utilidades, cuántas utilidades obtuve, y por lo tanto, de inmediato y como paréntesis, ¿qué les puedo recomendar yo? Lo que yo les puedo aconsejar es que siempre presenten toda su información financiera como corresponde, ¿ya? Y en un segundo lugar, vamos a hablar de una contabilidad de costos. ¿Y a qué nos referimos con una contabilidad de costos? En el cómo se compone en el interno cada uno de los costos de mi compañía. Para poder explicarlo mejor, yo creé el siguiente ejemplo, en el cual nosotros establecemos un sistema de fijación de precios de un producto a través del costo. Este es una persona que tiene una pastelería, era una idea de negocio, era para postular un proyecto, y lo que él tiene ahí es que quería vender tortas, tal como ustedes pueden apreciar en ese momento, pero la idea no era vender la torta completa, sino que vender esta torta por trozo. Si ustedes se fijan acá, esta persona, ¿qué fue lo que dijo? Dijo, yo voy a tener acá el total de costos, tal como ustedes pueden apreciar en la lámina, de 11.870 pesos. ¿El costo de qué? De una torta. ¿Qué está considerando dentro del costo de esta torta? Los materiales, ¿cierto? Que nosotros vamos a conocer como material directo o materia prima. Está considerando también, si ustedes se fijan acá, la bandejita con la blonda y la caja. Y luego dice el precio de venta, considerando que de una torta se pueden obtener 20 porciones, va a ser 1.000 pesos cada una, son 20.000 en total, voy a obtener una utilidad en la cual calculamos la diferencia, ¿cierto?, entre precio de venta y el total de costos de 8.130. Pero la pregunta va a ser, ¿está bien fijado ese precio de venta? Ustedes que tienen un negocio, ¿cierto?, que están trabajando en este momento, ¿qué me podrían decir? ¿Qué le falta a esta persona? Porque ya de inmediato le estoy dando un pequeño, ¿cierto?, una pequeña pista respecto a lo que le faltaría. Cintia nos dice de inmediato, no está bien fijado. De inmediato le está faltando. Por ejemplo, si esta persona tiene, exacto, muy bien Gonzalo, le falta la mano de obra, no la está considerando. Por más que ustedes trabajen dentro de la empresa, lo primero que tengo que considerar es que mi trabajo vale, ¿cierto? O pensemos, por ejemplo, que yo las fabrico, ya, yo soy súper mala para hacer este tipo de cosas, pero pensemos en este momento, para este ejercicio práctico, que yo las voy a fabricar. Muy bien, Álvaro. Y por lo tanto, ¿qué es lo que voy a decir? Voy a correr el chat para el lado para poder ir explicando igual. Ahí sí. De inmediato voy a decir, a lo mejor yo las voy a fabricar, voy a tener otra persona que las va a vender. ¿Dónde está ese sueldo o la porción de ese sueldo considerado en el costo y posterior precio de este producto? O pensemos también, Álvaro nos indica, los gastos asociados al proceso de fabricación. Solamente un detalle en lo que nos indica Álvaro, por favor. Todo lo que tiene que ver con el proceso productivo, es decir, por ejemplo, elaboremos la tortita. Estamos en hora, ¿cierto?, de tomar desayuno, entonces vamos a colocar todos los materiales que esta persona tenía ahí descrito para ustedes. Luego de eso, alguien que lo fabrique, ¿cierto?, que haga la torta. Lo voy a explicar de inmediato, Yaritza, con el siguiente ejemplo, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Voy a colocar todos estos ingredientes, los voy a formar, ¿ya? Yo lo voy a elaborar, lo voy a meter al horno, y una vez que esté listo,
y terminado para luego comercializar, hasta ese momento, cuando el producto está listo, se le denomina costo. ¿Ya? Todo lo que venga a posterior de eso, es decir, por ejemplo, la venta propiamente tal, en el caso que yo le distribuya los gastos de distribución, van a ser todos considerados gastos. Eso es lo primero. Cuando yo hablo, y con eso voy a ir dando de inmediato respuesta a lo que ustedes están escribiendo en el chat, que es muy bueno. Cuando yo hablo de este proceso productivo, yo voy a tener que considerar unos pequeños, ciertos conceptos que yo coloqué dentro de las láminas y que son MD, que significa material directo, es decir, mi materia prima, MOD, que significa mano de obra directa, es decir, la persona que hizo la torta hoy día, y más CIF, que significan los costos indirectos de fabricación. Y ahí tenemos, por ejemplo, pensemos que donde yo estoy elaborando la torta es un local arrendado. Por lo tanto, ese arriendo va a formar parte del costo de este producto. Si yo no tuviera ese local, ¿dónde fabricaría la torta? ¿Cómo lo haría? Entonces tenemos que considerar cada uno de estos detalles cuando nosotros fijamos el precio del producto. Ahora, respetar algo importante, ¿cierto? Y que en el caso de Álvaro nos había mencionado dentro del chat. ¿Qué pasa si se eleva mucho el precio y quedo fuera del mercado? A lo mejor yo podría decir, no, yo voy a hacer, mire, es que mi torta está hecha 100% a mano. Y yo, para que la torta quede perfecta, yo solamente me dedico a hacer una torta diaria. Claramente los costos se van a incrementar. Porque pensemos en el arriendo. El arriendo yo pago por 30 días de utilización de una propiedad, ¿cierto? Entonces voy a distribuir esa porción del costo del arriendo a esa torta. Es decir, el costo de la torta se va a elevar. Y si yo lo comparo con las tortas del mercado, claramente, a lo mejor mi precio va a ser, voy a especular un valor alto para que se entienda, 40.000 pesos. Y en el mercado, el mismo estilo de torta con las mismas características se vende en 30.000. ¿Alguien me la va a comprar? La respuesta claramente es no. Entonces, ¿cuál es la respuesta para eso? Para lo que nos está planteando Álvaro en el chat. Lo primero es que si bien yo voy a considerar hacer un proceso lo mejor posible, a lo mejor me voy a dedicar a esto, pero también debo comprender que debo optimizar los recursos. Y cuando hablo de optimizar los recursos, no estoy hablando solamente de la materia prima, estoy hablando también de los recursos humanos. Y por lo tanto, en vez de hacer y fabricar solamente una torta, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Colocarle mucho más empeño y fabricar más de una, para que el costo unitario del producto disminuya. Y de esa forma, al disminuir mi costo unitario, el precio de venta que yo estoy fijando va a estar más relacionado con el mercado. Si no, ¿cierto? Voy a estar perdido. Por más que yo lo haga perfecto, según lo que yo estoy entendiendo, ¿cierto? Lo voy a hacer perfecto. Está bien, pero no nos olvidemos que afuera el cliente, ¿qué es lo que está esperando? También un producto de muy buena calidad, porque eso nos exigen los clientes hoy en día, y también están esperando de un precio acorde al mercado. Cuando nosotros consideramos esta contabilidad de costos, yo les contaba a ustedes que es un proceso netamente interno. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos a comprar a las tiendas, nadie nos dice, oiga, ¿sabe qué? A mí esa torta que usted se va a comer hoy día me costó tanto, ¿cierto? ¿Y por qué no? Exacto, claro, Álvaro, dependerá también del segmento al cual uno quiere apuntar, porque obviamente si nosotros estamos pensando en quizás apuntar un segmento A, B, ¿cierto? Un C1, un C2, claramente en esos aspectos ellos no van a preferir tanto el precio, sino que incluso nosotros en el caso de torta podríamos hacerlas totalmente personalizadas. Y ahí, en esos segmentos, las personas efectivamente los van a pagar. ¿Ven? Hay personas que no les interesa, insisto lo mismo, y tiene razón en ese sentido. Hay personas que no privilegian tanto el precio, pero también pensemos,
como decíamos, ¿a qué segmento quiero apuntar? ¿Por qué? Porque quizás si yo me voy a ese segmento donde los productos van a ser más selectivos, ¿cierto? Donde ellos van a querer algo más personalizado, algo de mejor y mayor calidad, claramente a lo mejor el nivel de ventas que yo voy a lograr alcanzar va a ser menor. Entonces, cada uno de ustedes sabe en qué segmento es en el cual se está moviendo. Cuando nosotros tenemos una idea de negocio, solo obviamente voy a hacer un paréntesis con eso, cuando yo establezco mi idea de negocio, tengo mi empresa, de inmediato conozco, ¿cierto?, el tipo de clientes que yo estoy atendiendo. Yo sé de inmediato quiénes son los que comúnmente me compran, qué es lo que me piden. Incluso el otro día estaba leyendo un reportaje que a lo mejor les puede servir bastante, y que era una persona que decía que cada vez que un cliente entraba a la empresa y preguntaba por un producto y ese no lo tenían, ellos lo anotaban en una libreta, algo tan simple como anotarlo. Y luego hacían un recuento semanal y veían cuántas veces les habían preguntado por ese producto. De esa forma, ellos sabían de que había una demanda activa del producto en el mercado y por lo tanto, ellos tenían que tenerlo. Bastante interesante, ¿cierto? Nos podría servir para poder ir mejorando nuestro negocio. Les estaba comentando yo que la contabilidad de costos es totalmente interna y privada. Yo esa no la comparto con nadie. E incluso, ¿qué hacen muchas personas? Le piden a los contadores o a los administradores de las empresas que nosotros tenemos que guarden este secreto. Y eso queda firmado, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos estos costos claramente yo no voy a querer, ¿cierto?, compartirlos con el resto y menos, ¿cierto?, con la competencia. Contabilidad de costos, contabilidad netamente interna, contabilidad financiera, contabilidad de carácter interno, pero también de carácter externo. Otra diferencia entre las dos, la contabilidad de costos. Lo que yo les estoy mostrando en este momento, el formato es el que ustedes determinen conveniente. No existe un formato único. ¿Y esto a qué se debe? Que como es interno, va a depender del tipo de compañía que ustedes tengan, el cómo se va a desarrollar cada una de ellas. Por ejemplo, hay personas que crean una planilla Excel y con esa planilla Excel, con su formato, con su estilo, dependiendo del giro del negocio, es como desarrollan este ítem. Distinto es en el caso de la contabilidad financiera. Yo en una contabilidad financiera no le puedo colocar cualquier nombre, ¿cierto? Yo no puedo cambiarle el nombre a las cuentas contables. Eso no lo voy a poder hacer. Pensemos que a lo que comúnmente nosotros le llamamos caja, yo le quiera colocar dinero. Las personas de inmediato dirían, ¿y dinero de qué es? ¿Es dinero al contado? ¿Es al crédito? ¿Qué me quiere decir con dinero? Entonces, la contabilidad financiera, como es una contabilidad, ¿ya?, que es interna y externa, al ser externa, tiene que ser comparativa. En el caso de la contabilidad de costos, como yo quiero que sea netamente interna, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo veo cómo lo desarrollo, ¿cierto? Cómo lo voy a elaborar en cada uno de los casos. Si yo me quedo ahora con la contabilidad financiera, nosotros vamos a ver el siguiente proceso contable. ¿Dónde vamos a tener? En primer lugar, ¿cierto?, la compra, pensemos todavía las tortitas, la compra de la materia prima. Cuando yo compro materia prima, ¿con qué documento contable lo compro? O también podríamos decir, ¿con qué documento tributario, cierto, yo voy a generar esta compra? ¿La compro con factura? ¿La compro con boleta? ¿En realidad la compro nomás, no importa que no me den documento tributario? ¿Cuál sería la respuesta en ese caso? Efectivamente, Álvaro, ¿cierto? Siempre voy a comprar con factura. Y voy a comprar con factura todo lo que tenga relacionado con el giro de mi negocio. Y cuando yo lo compro con factura, ¿cierto? Y me estoy imaginando en este momento el registro de compra y venta que nos entrega el Servicio de Impuestos Internos, la información va a quedar registrada ahí
y yo tengo un plazo cierto de 8 días, en el caso que la factura no sea para mí, rechazarla y dar aviso. Pero pensemos que la factura efectivamente es por esta materia prima que compré, entonces de inmediato yo me pregunto, yo junto las facturas, ¿cierto? Las voy recopilando, le digo a mi contador, y yo quedo en este proceso, lo estoy viendo desde el punto de vista de los dueños de los negocios. Voy a quedar en esta área de la entrada. ¿Qué hace el contador con esta información? El contador va a generar un asiento contable, por eso nosotros le llamamos proceso, y finalmente nos va a entregar una información. ¿Qué tipo de información, por ejemplo? Porque ahí está anotado todo contablemente. Pero de inmediato el contador, ¿qué es lo que va a querer saber? En primer lugar me va a decir, oiga, usted está comprando la materia prima sumamente cara. Porque si yo comparo la factura que usted me está entregando hoy con la factura que me entregó hace 10 días atrás, usted compró en otro lado, en primer lugar, y el valor de cada huevo, por ejemplo, pensando en la torta, de cada huevo tiene un valor de 130 pesos y usted lo compraba en 110. Ah, ¿qué es lo que está haciendo? Me está entregando una retroalimentación, que a mí me va a servir, ¿cierto? ¿Para qué? Para tomar decisiones. Después, cuando quiera volver a comprar huevos, ¿dónde lo voy a ir a comprar? Ya no le voy a volver a comprar a ese proveedor, sino que voy a volver, lo más probable, al proveedor antiguo que nosotros teníamos. Y de esa forma, ¿cierto? Nosotros vamos a ir tomando decisiones con toda esta información que está entrando a la empresa. No solamente la factura, pensemos a lo mejor que nosotros lo que estamos haciendo es que estamos pagando, ¿cierto?, un arriendo. A lo mejor también, y recuerden que los recibos de arriendo también tienen que ir a la contabilidad. A lo mejor nosotros lo que estamos haciendo, estamos contratando a alguien o le estamos pagando al contador con boleta de honorario. Esas boletas de honorario también van a quedar registradas en la contabilidad. Y de inmediato nos va a servir. ¿Para qué? Para poder clasificar la información financiera que nosotros tenemos. Algunas van a quedar reflejadas en activos, otras, que el activo es todo lo que la empresa tiene. A continuación vamos a ver a grandes rasgos el desglose de cada una de estas. Los pasivos, que son las deudas que la empresa tiene. Y finalmente vamos a hacer un desglose entre las cuentas de pérdida y de ganancia. Y de inmediato, sí que quiero que tengan claro en esta parte, que cuando nosotros hablamos de las primeras dos cuentas, estamos hablando de cuentas del balance general. Lo que tengo y lo que debo, así me lo enseñaron a mí hace muchos años atrás. Y en este caso de las pérdidas y las ganancias, es cuando yo construyo un estado financiero que se le denomina estado de resultados. Y eso me va a permitir saber cómo me fue en el año. Si bien contablemente, a mí el Servicio de Impuesto Interno me pide elaborarlo una vez al año. Pero a mí me gustaría invitar a cada uno de ustedes a que lo haga mensualmente. No hay ningún problema. Yo les voy a entregar el formato. Bueno, no yo directamente, se los voy a mostrar, ¿ya? En el centro, ya las personas que están en el ámbito del apoyo, les van a mostrar a ustedes y les van a entregar una vez que ustedes se inscriban más adelante, vamos a tener un espacio para eso, para que puedan recibir todos estos materiales y tener los formatos de esta información financiera. Entonces, miremos por favor, primero como resumen, ¿para qué llevamos contabilidad? En primer lugar, tener un control financiero. ¿Qué hago con mi dinero? ¿Cómo lo estoy invirtiendo? ¿Y por qué es importante? Y acá algo fundamental. Cuando yo tengo un negocio, yo de inmediato debo equiparar el plazo de compra con el plazo de venta. Ahora eso en español. Cuando yo hablo de plazo de compra, lo que yo estoy diciendo es, cuando ustedes compraron con esa factura que nos había dicho Álvaro, ¿cierto?, en el chat, cuando compré con la factura, ¿la compré al contado? ¿La compré al crédito? Ah, sí, me dieron crédito por 30 días. Perfecto, tengo una compra al crédito por 30 días. ¿Estamos a cuánto? A 13 de agosto, a más tardar el 13 de septiembre, yo voy a tener que pagar esa factura.
y por lo tanto tengo que guardar los recursos, ¿cierto? Si yo vendo al contado, para pagar esa factura. ¿Por qué a algunas empresas no les va bien? Yo insisto en lo mismo, porque no existe este orden financiero que nosotros les estamos proponiendo el día de hoy. Si yo compro al crédito, ¿qué es lo que debería pasar? Que yo venda al crédito. Ahora, la idea, ¿cierto? O lo ideal es que venda en un plazo, resumen de todos los clientes, ¿cierto? Similar a lo que yo estoy comprando. Porque si no se me va a generar un problema. Pensemos, me voy a colocar sumamente trágica en este momento, pero para que se entienda bien, que yo compro a 30 días, pero vendo a un plazo de 180 días. ¿Qué es lo que va a pasar? En 30 días más voy a tener que pagar esa factura, ¿cierto? ¿Con qué dinero la voy a pagar? Si a mí la venta me la pagan recién en 180 días, claramente, ¿cierto? No voy a tener los recursos para poder hacerlo. Y por lo tanto se me va a generar un problema de flujo de caja. No voy a tener dinero en efectivo. Eso significa. Entonces, la idea siempre es, si yo vendo al crédito, voy a comprar en un plazo similar al crédito. Si yo vendo solamente al contado, la ideal, ¿cierto?, es que compre también al contado. Porque o si no, pensemos ahora, yo vendo solamente al contado, pero compro a 180 días. ¿Cómo me voy a ver en el corto plazo? Hoy día, mañana, en un mes. Me voy a ver con mucho dinero de las ventas, ¿cierto?, en el bolsillo. Y voy a pensar, me está yendo súper bien. Pero no nos olvidemos, tengo una compra pendiente de pago en 180 días más. Entonces, no es tan fácil decir que nosotros contamos con todos esos dineros si no es separado los dineros respectivos para pagar esas compras o para pagar las remuneraciones. Hay personas que tienen negocios y que lo que hacen es tener cuentas separadas o incluso dentro del mismo negocio tienen cajitas y ahí van guardando una cantidad diaria. Y de esa forma no les llega a fin de mes sin tener los dineros ya previamente establecidos y guardados. Sobre todo cuando el negocio es pequeño, es una muy buena forma de trabajar. Con el pago de los impuestos, por ejemplo, con el pago de las imposiciones, pago de remuneraciones, el arriendo, y coloco cada uno de los dineros separaditos. Me ordeno perfectamente. También llevamos contabilidad para tomar decisiones. Ahora, la contabilidad tiene un pequeño problema, porque hasta el momento yo he dicho solamente cosas buenas. Pero ¿cuál es el problema? Que la contabilidad trabaja por hechos económicos pasados. Ahora, eso lo traducimos y decimos que cuando yo le digo a mi contador, registre esto, yo lo que le estoy pasando a registrar es algo que yo compré atrás, ¿cierto? Que yo había comprado a lo mejor el día 10 de agosto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar esa contabilidad que existe en la empresa, la vamos a mirar, una vez que ya terminemos esta charla, ustedes ya van a poder entender un poquitito más cómo se desglosa cada una de las cuentas, cómo se distribuyen los dineros, qué significa el tenerlos aquí, el tenerlos allá, y vamos a saber cuáles son las decisiones o cómo se viene esto para más adelante. Por eso que nosotros hablamos de toma de decisiones. Pero siempre y cuando nosotros lo que hagamos es proyectar la información financiera. Es decir, mi contador me entregó todo hasta el día 13 de agosto, pero para adelante yo voy a tener que proyectar esta información. ¿Cómo se vienen las ventas? Nadie mejor que ustedes conoce los movimientos de su negocio, ¿cierto? Nadie mejor que ustedes saben cómo van a estar las ventas más adelante. Aun cuando el mercado, ¿cierto?, los movimientos de todo lo que está sucediendo, generan un mercado bastante incierto, nosotros sabemos que tenemos clientes a los cuales les vendemos siempre. Entonces, ese tipo de clientes yo los voy a tener que considerar cuando yo hablo de esta proyección de los estados financieros. ¿Qué es lo que quiere decir en español? Tomo mi contabilidad
y miro hacia el futuro. Vamos a entender entonces que la contabilidad nos va a obligar a llevar distintos tipos de libros para esta información financiera. Yo en ese punto no describo los libros, puesto de que más adelante yo voy a dividir, como les contaba, contabilidad completa de la contabilidad simplificada. Y los libros que nos piden en cada uno de los casos totalmente distintos. Para la contabilidad completa son un poquitito más de libros, ¿cierto? E incluso en ese caso voy a tener que tener una persona especializada que me ayude, que me apoye en esa área. En la contabilidad completa nos ayuda bastante. A lo mejor muchos de ustedes están hoy en día con el artículo 14, ¿cierto? Con el 14 ter. Entonces, de esa forma les permite simplificar su contabilidad. Pero también les voy a proponer, y para ir adelantando un poquito en esa área, que si bien el modelo de los registros está, de todas formas, los invito a llevar alguno de estos tipos de estados financieros de esta contabilidad un poquitito más grande, pero que les va a permitir saber en el corto plazo cómo está su negocio. La contabilidad nos permite llevar la información completamente ordenada, ya sea contabilidad o relacionado con ingresos de la compañía, ¿cierto? Que es lo que nosotros queremos, que se generen ventas, separando automáticamente, ¿cierto?, el IVA, porque el IVA siempre va a ser del fisco, y también los egresos de la empresa. Yo no solamente compro materia prima, sino que también yo tengo otro tipo de costos y gastos relacionados con la empresa. No nos olvidemos que dijimos que costos y gastos no eran lo mismo. El costo es lo relacionado directamente con el producto. El gasto es lo directamente relacionado con la venta de este. Venta o distribución. Y también nos permite establecer, ¿cierto?, una información que va a ser totalmente fidedigna para entregarla a los distintos estamentos, ya sean de carácter interno en la empresa, es decir, para ustedes, con su contador, para que se sienten un día y vean cómo podrían seguir mejorando su empresa y que siga creciendo. O lo otro, para la fuente externa, servicio de impuestos internos, ¿cierto?, que nos acompaña durante todo el proceso de nuestra vida como vida de contribuyente, ¿cierto? O también los bancos, distintos tipos de instituciones financieras, no solamente bancos, ¿ya? Y otro tipo de instituciones que regulan el funcionamiento de las empresas. Cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, del proceso contable, nosotros definimos y dijimos de que habían cuentas del balance y cuentas del estado de resultado. Cuando hablamos de cuentas del balance, yo me voy a mover acá arribita entre los activos y pasivos. Y ustedes a lo mejor pensarán y dirán, pero qué extraño, ¿por qué no dice patrimonio? Aquellos que a lo mejor tienen un dominio previo de esta información van a decir, ahí falta algo, ahí no está el patrimonio. El patrimonio es con lo cual la empresa parte un negocio, va a ser el capital que formará parte de este patrimonio, pero que lo aportan los dueños. Pero una cosa importante, cuando ustedes formaron su empresa, ¿cierto?, ustedes lo más probable es que la hayan creado por tu empresa en un día, ¿cierto? No sé si estoy tratando de ver un poquitito cómo ustedes generaron esta nueva compañía que está en el mercado. Entonces, cuando la crearon, de inmediato alguien les dijo, ya, ahora que usted creó la empresa, usted va a tener RUT, por ejemplo, 15 millones y algo, y su empresa va a tener RUT 76 millones y algo. Es decir, una cosa es el dueño, un tema en particular es el dueño, y otro tema es la empresa. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hice yo? Tomé de mi dinero y lo aporté a esta empresa. Se lo presté. ¿Ya? En el caso que yo después no quiera seguir con este negocio, y ahora lo voy a hablar tributariamente, y haga término de giro en el servicio de impuestos internos, la empresa tiene que ser capaz de devolverme esos recursos.
Eso es muy importante. Entonces, como resumen, cuando nosotros hablamos de patrimonio, hablamos que el patrimonio también es una deuda, igual que los pasivos. La diferencia es que el patrimonio es una deuda con los dueños de la empresa o con el dueño de la empresa. En cambio, los pasivos en general también son una deuda, pero son una deuda con terceros. Es decir, por ejemplo, los bancos, por ejemplo, FONASA, ¿cierto? Por ejemplo, las FP, en el caso que yo tenga trabajadores, puesto de que yo a ellos, ¿qué es lo que hago? Les pago el penúltimo día hábil del mes, según me indica el Código del Trabajo, ¿cierto? Y les retengo lo relacionado a FP y a salud. Y hasta el día 13 por Previred del mes siguiente voy a tener que pagar estas imposiciones. Por lo tanto, mientras eso no suceda, siguen siendo una deuda para la compañía. Entonces, cuando hablamos de pasivo y de patrimonio, estamos hablando de la forma como la empresa se financia. Y no es malo financiarse a través de deuda. ¿Ya? Hay muchas personas que dicen, vas a pedir un crédito, ¿pero para qué? Lo ideal, ¿cierto?, es que el crédito que yo solicite sea para que mi negocio crezca. He visto muchas personas que han pedido crédito para poder comprar más mercaderías y agrandar el negocio. Y les ha ido bastante bien, puesto que les ha permitido cancelar las cuotas del crédito como corresponde y a la vez obtener un porcentaje de utilidad por sobre esa venta. Entonces, nos permite crecer y por lo tanto podemos perfectamente utilizar los pasivos, como también el patrimonio con el cual nosotros empezamos. En el patrimonio vamos a tener el aporte de capital inicial, ¿cierto?, con el cual partimos el negocio, pero también podemos generar inyecciones de capital. ¿Qué significa una inyección de capital? Que si ustedes, como personas naturales, tienen la posibilidad, les va bien, a lo mejor ustedes tienen el negocio, pero también trabajan, y quieren que su negocio crezca, van a tomar ese dinero que tienen como personas naturales y van a colocar un poco más en su empresa. Eso significa una inyección de capital. Lo pueden hacer ustedes, en el caso de una SPA, a lo mejor pueden invitar a otra persona a participar de este negocio y por lo tanto permitirte que éste crezca. ¿Qué voy a hacer yo con esos recursos? No me los voy a gastar, ¿cierto? E incluso, si yo a lo mejor pienso un poquitito más en ustedes, a todos cuando han partido un negocio, incluso tengo una clienta en particular que ella dormía en su negocio al comienzo. El primer año le tocó dormir todos los días ahí. ¿Y por qué razón? Porque se ahorraba el arriendo de otra propiedad. Y de esa forma logró crecer y actualmente tiene 3 negocios. Se sacrificó un año completo, porque lo que ella estaba buscando era primero obtener y tener este periodo de recuperación de la inversión. Sabía que iba a ser complejo al comienzo, pero más adelante esto le iba a generar frutos. ¿Y qué es lo que hacía con los dineros que tenía? Compraba activos para la empresa. ¿Qué tipo de activos? ¿Qué es un activo? Por ejemplo, comprar un vehículo. Paréntesis aquí, por favor, los vehículos que nos permiten generar gastos aceptados según el Servicio de Impuestos Internos, no es cualquier vehículo, y también ese vehículo tiene que ser usado netamente para el negocio si ustedes lo inscriben para eso, ¿ya? Comprar maquinaria, comprar mercaderías, entre otros. Y en el caso del estado de resultados, que es donde yo sé, por ejemplo, si a mi negocio le fue bien o le fue mal, nosotros vamos a tener cuentas que son de pérdida y cuentas que son de ganancia. Las de pérdida, ¿cuáles son? Todos los gastos que ustedes tienen comúnmente. Y ahí está el famoso gasto de arriendo, el pago de honorarios, por ejemplo, entre otros. Y también, si compramos, por ejemplo, arribita, una maquinaria como parte del activo, el Servicio de Impuestos Internos, la resolución exenta número 43 del 2002, nos obliga a depreciar estos bienes.
Y hay un tremendo listado que ustedes pueden obtener. Resolución exenta número 43 del Servicio de Impuestos Internos, como les comentaba. Y en ese listado dice qué maquinaria tienen ustedes y cómo la pueden depreciar. Porque claramente es cierto, todos los bienes que nosotros tenemos, exceptuando los terrenos, por ejemplo, con el tiempo pierden valor económico. Entonces, hay que tener cuidado en cómo nosotros reflejamos esa información financiera. Y todo lo que sea pérdida para la empresa, nosotros tenemos que dejarlo reflejado. Si nosotros no reflejamos la depreciación en el caso de los activos fijos, la amortización en el caso de los intangibles, entendiéndose como un intangible, aquel bien que yo no puedo ver ni tocar, por ejemplo, cuando compro el derecho de llave de una propiedad, eso va a perder valor económico con el tiempo. Si yo no lo dejo reflejado, estoy obviando información que me podría servir, ¿cierto?, para poder yo determinar claramente cuánto es lo que realmente gané. ¿Y con qué puedo ganar? Ahí hay unos ejemplos. La venta de un activo fijo. Tenía mi maquinaria, ¿y qué es lo que hice? Ya esa maquinaria me quedó chica porque como me está yendo bien, entonces lo que voy a hacer, voy a comprar una maquinaria de mejor tecnología. ¿Qué hago con la antigua? ¿Acaso no la venderían ustedes? Claro que la venderían. Y de inmediato se preguntarían, ¿y en cuánto podemos venderla? Para acordar un buen precio de venta, es importante saber cómo se está vendiendo en el mercado y saber en cuánto la compré con la factura respectiva, ¿cierto? Y el registro, y luego descontar de ese valor sobre el cual yo la compré la depreciación respectiva de todos los años que yo la usé. Contablemente, nosotros respetamos algo que se le llama la ecuación de inventario. En español, simplemente, ¿qué significa esto? Usted se financió ¿con qué? Con patrimonio, que fueron los dineros que yo coloqué en la empresa, ¿cierto? Y que han ido creciendo a lo largo del tiempo. Con deuda, que es el pasivo. Y la pregunta es, ¿qué hizo con todos esos dineros? Ah, con esos dineros yo compré todos los activos que yo tengo. Ah, perfecto, entonces, si usted tomó todos esos recursos y los invirtió en activos, esto está cuadradito. Es decir, los activos de la empresa van a ser exactamente iguales a los pasivos más el patrimonio. Y dentro de este patrimonio, nosotros tenemos el resultado de este año de la empresa. ¿Cómo le fue? ¿Le fue bien? Obtuvo utilidad. ¿Dónde va a quedar reflejada la utilidad? En el patrimonio. ¿Le fue mal? ¿Qué va a tener? Pérdida de la empresa o pérdida del ejercicio. ¿Dónde va a quedar reflejado siempre? En el patrimonio. Lo que esperamos nosotros, ¿cierto? Siempre es que nos vaya bien y que obtengamos utilidad. Pero para eso tenemos que saber bien el cómo se componen entonces estos estados financieros. La primera descripción que vamos a hacer el día de hoy es relacionado con los libros contables. ¿Y cuáles libros contables? Primeramente vamos a hablar de aquellos que nos sirven para la contabilidad completa. Y ahí vamos a tener tres fundamentales: el libro diario, el libro mayor y finalmente el de inventario y balance. También el libro auxiliares, ¿cierto? Antiguamente nos exigían llevar un registro de compra y venta de carácter manual. Hoy en día todo eso nos entrega el Servicio de Impuestos Internos. Aun cuando yo siempre le propongo a mis clientes, llévelo igual en una planilla Excel. Y la gente dice, ¿pero para qué ese impuesto interno me lo entrega? Porque usted tiene la información en el rápido, en el ya. Después, si quiere buscar un proveedor, ya lo tiene registrado. Y como el Excel va a ser un formato creado por ustedes, incluso yo al lado del número de factura le coloco el número de teléfono del proveedor y lo ubico mucho más rápido. Y cuando el proveedor me dice, oiga, no, sabe que los huevos subieron a 140, yo como tengo el registro le digo, oiga, pero si usted la semana pasada me lo vendió en 110, ¿por qué me lo subió tanto? Entonces, por eso es importante, entre más ordenada quede la información financiera, de mejor forma nosotros vamos a poder generar nuestros distintos estados financieros.
Hacemos una breve pausa de un par de minutitos. Tal como ustedes pueden ver en el chat, está disponible ya el link para que se puedan inscribir. ¿Ya? Ahí está. Les solicitamos a ustedes que generen esta inscripción, puesto de que es la única forma de nosotros dejar registrada la lista de participantes, y también cuando ustedes se inscriban van a poder recibir de vuelta estos materiales de la charla. Nos tomamos un par de minutitos para la inscripción, les mostramos ahí también las próximas charlas del centro y continuamos con lo que nosotros estamos conversando de contabilidad para la gestión.
es importante, por favor, de que se inscriban, puesto de que, tal como les comentaba, las personas que no generen la inscripción a la charla no van a poder recibir los materiales, y también para nosotros es muy importante, puesto de que nos queda un registro de cada uno de ustedes. Y también cuando necesiten después ustedes solicitar algún tipo de asesoría un poquitito más personalizada, ya tenemos el registro de los participantes para que se puedan desarrollar este tipo de actividades. Contabilidad para la gestión se denomina el curso, Susana, por favor. Mientras tanto, si alguien tiene alguna duda que quiera dejarla escrita, de nada, quisiera dejarla escrita a través del chat para ir respondiendo, no hay ningún problema. Y nos vamos a tomar solamente 2 minutitos más e insistir en el tema de la inscripción de la lista, por favor. Mientras siguen las inscripciones, vamos a continuar, ¿ya? Y vamos a hablar un poquitito, tal como les comentaba a ustedes previamente. Nosotros hablamos de que nosotros queremos saber cómo le va a la empresa. Si la empresa está bien, ¿cierto? Si está mal, o mejor dicho, si está bien, pero aún así yo quiero mejorar este sistema. Me refiero, por ejemplo, yo quisiera saber dónde tengo la mayor cantidad de costos o gastos dentro de mi compañía. Y por lo tanto, tal como ustedes pueden apreciar acá, nosotros tenemos un modelo que se denomina estado de resultado, donde lo que nos va a permitir ver, ¿ya? En este costadito está el formato, y acá en el otro costado está el cómo se determina el formato, ¿ya? ¿Qué hay en cada una de las líneas? De esa forma lo preparé para que ustedes supieran de mejor forma cómo se componen, por ejemplo, los gastos de la empresa. Y en los gastos vamos a tener los sueldos, los honorarios, el arriendo. Entonces, cuando nosotros tenemos una utilidad que a lo mejor es menor a la que nosotros esperábamos, de inmediato vamos a poder ir a ver arriba a qué podemos recortar gastos, ¿cierto? Y decimos, pero mira, yo tengo una fábrica y los clientes no vienen a comprar directamente acá, yo les entrego los productos a domicilio. Por lo tanto, donde yo esté ubicado, para ellos no va a ser un problema. Entonces, si yo estoy pagando 400.000 pesos en el arriendo, voy a buscar un local mucho más pequeño, total, va a ser directamente para fabricar para mí, y voy a buscar un local en otro lugar que me salga, ¿cierto?, que el valor que yo cancele por arriendo sea mucho menor. Y por lo tanto, al disminuir ese gasto, va a aumentar mi utilidad. Entonces, el estado de resultados nos va a presentar información que nos permita ver, como les decía previamente, dónde se está generando mi problema. A lo mejor, el margen que yo estoy fijando, el primero que se llama margen bruto, es bastante pequeñito. Y esto se debe a que el costo del producto es muy alto. Me refiero a ese costo de ventas que está ahí. Entonces, como decía delante Álvaro, decía, nosotros no podemos llegar y fijar un precio de venta alto, porque si yo fijo un precio de venta muy alto, no voy a estar en el mercado y por lo tanto no voy a tener ventas. Entonces, con ese valor que está ahí arriba, es más difícil jugar. Pero sí, lo que yo puedo hacer es ser más eficiente para fabricar y vender más productos y de esa forma disminuir este costo de venta. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Que si mi costo yo lo puedo achicar, el costo de venta, ese margen que está ahí va a ser mayor. Todo lo que nosotros hablamos hasta el margen bruto, si ustedes se fijan, se denomina costo de venta. Pero también, desde el margen bruto, ya de ahí en adelante, nosotros empezamos a hablar siempre de gastos.
Antiguamente, nosotros, y antiguamente digo para que ustedes lo conozcan un poquitito, nosotros hablábamos de la corrección monetaria, pero actualmente esa corrección monetaria no la estamos utilizando. Y por lo tanto, si bien está ahí, la estoy explicando para que ustedes sepan que existe, nosotros hablamos de todos los otros valores. Y tal como habíamos conversado previamente, hablamos de no solamente las entradas y salidas de dinero efectiva, sino que también los ítems que pierden valor. Dijimos de que los activos se depreciaban, ¿cierto? Los activos fijos. Que nosotros también podíamos tener activos que les íbamos a denominar activos intangibles, que eran los que no podíamos ver ni tocar. Ya habíamos dado, por ejemplo, el famoso derecho de marca, ¿ya? O derecho de llave. ¿Qué es lo que pasa con esto? Yo puedo firmar un contrato para arrendar un local a un negocio cerrado por 5 años y pagar a lo mejor 5 millones de pesos. Cada año que yo utilice ese negocio, voy a ir perdiendo un quinto de ese valor. Y eso va a ir a la cuenta amortización del ejercicio, ¿ven? En este caso, aunque suene insistente, el estado de resultado va a tener una vigencia de 1 año. En cambio, el balance general, que viene a continuación, ahí está. El primer modelo, balance general clasificado, toma todos los resultados y todo lo que sucede en la empresa por largos periodos. Si bien nosotros armamos un balance general a lo menos una vez al año, ¿cierto? Que es lo que nos pide el Servicio de Impuestos Internos para las empresas hasta las pymes. Pero, ojo acá, el balance va a arrastrar saldos de periodos anteriores. Las cuentas que son más frecuentes de utilizar, nosotros ahí las tenemos reflejadas. Y no solamente las cuentas, tal como habíamos visto previamente, sino que también en este costadito que ustedes pueden apreciar acá, nosotros tenemos qué significa cada una de las cuentas, qué va ahí. Porque muchas veces, tal como yo les comentaba, el contador nos entrega ese resultado final, pero nosotros no sabemos mayoritariamente del cómo se compone. Les vamos a dejar este material, como les comentaba, para que ustedes sepan qué existe en cada una de estas cuentas. Ahí están mencionadas mayoritariamente, ¿cierto? O las más utilizadas. Y que son aquellas que nos entrega también el Servicio de Impuestos Internos para que nosotros podamos trabajar con nuestro negocio. Como por ejemplo, ¿a qué se refieren formularios para llevar la contabilidad? Formatos, por ejemplo, de la contabilidad simplificada. ¿A eso se refiere? Claro, sí, hay una. Incluso, miren, esperemos un poquitito, más adelante les voy a mostrar, porque lo que yo les doy es el formato que nos entrega directamente al Servicio de Impuestos Internos. Y ese les va a servir bastante, que está a través de la resolución. Ustedes abren la resolución, van al final, le hacen clic y permite descargar automáticamente el Excel. ¿Sí? Miremos entonces, yo les mostraba primero el balance general clasificado. ¿A qué significa o qué significa esto? Es un formato de balance que va a permitir no solamente colocar acá un año, acá donde yo tengo el desglose de las cuentas, va a existir, por ejemplo, nuestro último balance, nuestro último balance va a ser el del año 2019, ¿cierto? El del 2020 nosotros todavía no lo tenemos terminado, puesto de que recién estamos en agosto. 2019, ¿qué voy a hacer con ese balance? Voy a generar otra columna acá al ladito que se llame balance general también clasificado, pero para el año 2018. Y de esta forma, por ejemplo, voy a tener en caja el 2019 1.600.000 y en el 2018 puede que me haya ido mejor y tenga 2.500.000. Y por lo tanto va a permitir hacer un comparativo entre ambos, ¿ya? No solamente dejar información de un periodo, sino que también para un siguiente periodo. Hacemos el comparativo y vamos viendo por cuenta qué cuentas subieron, ¿cierto? Cuáles aumentaron, cuáles disminuyeron.
Eso es lo importante dejar reflejado ahí. Y a nosotros, ¿cierto? Que estamos tomando decisiones, dijimos que la contabilidad era, ¿cierto? Esa es la charla del día de hoy, contabilidad para la gestión. Lo que nos va a servir, ¿cierto? Es para tomar decisiones. Si yo tengo muchas cuentas por cobrar porque vendo al crédito, a lo mejor estoy dando mucho plazo. A lo mejor la línea de crédito que estoy estableciendo para cada uno de los clientes es bastante elevada. Luego, cuando vamos a los pasivos y patrimonio, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Nuevamente lo mismo. Vamos a poder decir, ¿con qué me financié? ¿De dónde se obtuvieron los recursos? ¿Mayoritariamente se obtuvieron del patrimonio o se obtuvieron a través de créditos con terceros? Si fueron a través de créditos, ¿cómo fue el plazo? ¿Fue de corto plazo? Es decir, tengo que pagarlo durante este año, o fue de largo plazo y la cantidad de cuotas que tengo que pagar son mucho más elevadas, 24, 36, 48 cuotas. Entonces, eso nos permite ordenar la información, pero lo más importante a entender de este modelo de balance clasificado es que nos permite entregar la información de carácter comparativa, ¿ya? ¿Quién elabora esto? Efectivamente es el contador de la empresa. Ahora, también los contadores de la empresa, si no hacen el balance clasificado, ¿cierto? Van a trabajar directamente con este balance, con este formato. Yo incluso acá les coloco uno que tiene los valores para que se entienda un poquitito más, que se denomina balance general de 8 columnas, por la cantidad de columnas que ustedes pueden contar acá y sobre el cual yo me estoy moviendo en este momento, y que de cierta forma es un resumen entre el balance clasificado más el estado de resultados. Lo presenta todo en un único formato. Si ustedes se fijan acá, tenemos todas las cuentas, tanto de balance como de estado de resultados. Y de inmediato nos permite, también se le denomina balance general tributario, nos permite establecer la base sobre la cual nosotros vamos a pagar los impuestos. ¿De qué impuesto estoy hablando en particular? Del impuesto a la renta. Y vamos reflejando en cada una de estas áreas acá los saldos de cada una de las cuentas. Las cuentas de balance van a tener saldos en este costado y las cuentas del estado de resultado van a utilizar las dos últimas columnas. Y de esa forma nosotros trabajamos ese tipo de modelo que se llama balance general, como les comentaba, de 8 columnas. ¿Qué nos permite finalmente obtener? Si la empresa tuvo utilidad, es decir, le fue bien, o lo que obtuvo fue pérdida. Ahora, que una empresa obtenga pérdidas en uno de los periodos no significa que necesariamente vaya a quebrar, ¿ya? Y sobre todo cuando nosotros estamos partiendo, ¿cierto? La probabilidad de obtener los resultados que nosotros esperábamos es menor. O incluso por la novedad, en el primer periodo las ventas iban al alza y luego como que se estancan. No sé si les pasó eso. Eso se debe y es frecuente en los distintos tipos de negocios. Y por el tipo de producto que ustedes vendan. El consolidar, el fidelizar a los clientes es fundamental para los resultados que nosotros vamos a obtener acá. Y acompañado con esos dos formatos tenemos nosotros el de flujo de efectivo. En el flujo de efectivo es donde nosotros tenemos que ver efectivamente las entradas y salidas de dinero. Y cuando hablamos de estos dos ítems, vamos a hablar de flujo de operación, ¿ya? Que es el diario del negocio. Ahí hay unos ejemplos para no leerlos, pero el diario del negocio, usted compra y vende, es un flujo de operación. Luego nos van a preguntar, flujo de inversión. ¿Qué hizo con esos recursos que obtuvo? Ah, me compré una maquinaria. Entonces eso es parte del flujo de inversión, algo que queda dentro de la compañía. Y finalmente vamos a conversar respecto del flujo de financiamiento, donde generamos una pregunta que es, ¿cómo lo compró? ¿Con qué recursos? Ah, no, con una inyección de capital, como la que habíamos hablado previamente. O quizás obtuvieron un crédito y por lo tanto, eso va a formar parte
de este flujo de financiamiento. Estos tres flujos que tenemos acá, nosotros también lo llevamos a un modelo, a este formato que tenemos acá. Y donde nosotros, tal como ustedes pueden apreciar acá, vamos a considerar lo que tenemos a la fecha, es decir, hasta agosto del año 2020, y luego de aquí para adelante vamos a poder proyectar cómo se viene el tema, qué tan bueno va a estar, cómo vendo yo. Acá arriba, si ustedes se fijan, están los datos de la información contable. Pero acá yo digo, ¿cómo se generan las ventas y los ingresos de mi negocio? Los voy a generar todos, ¿cierto? Al contado, tendría que tener solo recaudación al contado. No, yo vendo una porción en el corto plazo, es decir, al contado, perdón, y el resto lo voy a vender a 30 días plazo. Entonces, como voy a vender a 30 días, se va generando esta cuenta por cobrar para acá. Pero sé que son dineros que voy a obtener, a menos, ¿cierto?, que el cliente no me pagara. Pero no nos olvidemos que si generamos la venta con factura, por ejemplo, esa factura va a tener un mérito ejecutivo que va a permitir generar el cobro de esa venta. Y no solamente hablamos de los flujos de operación, que es por la venta de este negocio, de lo que nosotros generamos de estos productos, sino que también, por ejemplo, por la venta de un activo fijo, tal como ustedes pueden apreciar acá. Nosotros habíamos dado un ejemplo previamente donde hablamos de las maquinarias, que queríamos renovar una maquinaria, ¿se acuerdan? Pero luego decíamos, si renovamos esa maquinaria por una mejor, ¿qué vamos a hacer con la antigua? Vendámosla y generemos un flujo adicional para el negocio. Y ahí está reflejado. Ahora, voy a reflejar la totalidad de mis ingresos, pero sobre estos ingresos voy a tener que descontar todo lo que yo gasto para que este negocio funcione. ¿Qué es lo que voy a comprar? Si yo soy fabricante, las materias primas, ¿cierto? También voy a tener que considerar lo que nosotros tenemos acá y que se llama gastos de administración y venta. ¿Qué dijimos que eran los gastos de administración y venta? Los sueldos, ¿cierto? Los arriendos, los honorarios van a estar reflejados ahí. Y eso es fundamental. Por ejemplo, en el ejemplo en particular de esta empresa, está todo en miles, por eso que los valores se ven pequeñitos. Por favor, tengan cuidado acá. Cuando ustedes quieran hacer este formato, y por ejemplo, esta empresa en gasto de administración y ventas tiene el arriendo va a ser siempre vamos a tener que considerarlo. ¿Por qué razón? Porque si yo estoy arrendando un local, y ustedes me desmientan si yo estoy equivocada, por favor. Si yo estoy arrendando un local, fabrique una cantidad, o no fabrique, el arriendo me lo van a cobrar igual, ¿cierto? Y por lo tanto, yo voy a tener que siempre tener esos recursos para poder pagar el arriendo. Entonces, cuando yo genere este flujo y quiera saber cómo va a estar mi compañía para más adelante, tengo que considerar los gastos que van a ser obligatorios dentro de mi compañía. Si yo tengo el trabajador a disposición del empleador, ¿cierto? Voy a tener que pagarle de todas formas su remuneración. Entonces, tengo que dejar todo reflejado en este flujo de efectivo. Y también voy a tener que considerar, dice acá pago de dividendos, pensando que es una empresa un poquitito más grande, pero en el caso de ustedes a lo mejor van a hacer algún retiro, ¿cierto? Yo no me imagino que alguno de ustedes va a esperar hasta que se termine el balance y estar en enero, en febrero del otro año, para ver efectivamente cuánto es lo que pueden sacar. Hay muchas personas que van sacando mensualmente una cantidad. Si es que ustedes no se hayan fijado algún tipo de sueldo empresarial, por ejemplo, cumpliendo, pequeño paréntesis por favor, cumpliendo con la normativa legal vigente referente a los sueldos empresariales, respetando el tope máximo, respetando los ítems que se pueden pagar y los que no se pueden pagar. ¿Para qué? Para que sea un gasto aceptado tributariamente. Y hablamos también en el caso que se requiera, en este caso yo acá no coloqué en el ejemplo, pero deben considerar el pago de impuestos, ¿cierto? Mensualmente nosotros pagamos IVA.
todos los meses lo pagamos, ¿cierto? Independiente sea el día 2, el día 20, según la obligación tributaria que tengan ustedes, vamos a tener que pagarlo. O incluso las personas que postergaron el pago del IVA. De todas formas, va a llegar un momento del tiempo en el cual van a tener que empezar a pagar este impuesto. Y de esa forma van a poder saber en qué periodos van a tener saldos positivos y aquellos donde van a tener saldos negativos. Recordemos que cuando tenemos saldos negativos es mucho más complejo, sobre todo cuando esto está ligado a una cuenta corriente de la empresa. Puesto que si yo tengo saldos negativos en el banco, estoy haciendo uso de la línea de crédito, ¿cierto? Y por lo tanto, a mí me van a cobrar un interés por sobre la utilización de esa línea de crédito. Entonces, ¿qué es lo que se propone siempre? Las empresas, cuando tienen periodos de bonanza, deben guardar una parte de estos recursos que se le va a denominar un pequeño colchón de seguridad. Y en los periodos que tengan valores negativos, como ustedes pueden apreciar al final de la planilla, nosotros colocamos nuestro colchón de seguridad para que esto no suceda. Pero cuando luego ya me empiece a ir bien, vuelvo a guardar ese colchón de seguridad. Es solo para evitar el pago excesivo de intereses u otro tipo de partida. ¿Ven? Y eso era lo relacionado con contabilidad completa. Y tal como me preguntaban, ¿cierto?, respecto a los formatos, por favor, sigan el enlace que está ahí, puesto de que nosotros ahora vamos a hablar de la contabilidad simplificada. Y cuando hablamos de contabilidad simplificada, de inmediato decimos, esto ya no es igual que antes, donde nosotros teníamos que tener libros obligatorios como eran libro diario, mayor, inventario y balance, y los auxiliares como eran antiguamente, ¿cierto?, un libro de compra y venta, el libro de remuneraciones para cuando tenemos, según el artículo 62 del Código del Trabajo, cuando tenemos más de 10 trabajadores, y eso más, tenemos que tener, 5 más, tenemos que tener un libro de remuneraciones, ¿ya? 5 más trabajadores, lo aclaro. Pero en el caso de la contabilidad simplificada, efectivamente, lo que busca es que las personas puedan tener una información y generar esta información de una manera un poquitito más amigable y más simple. Puesto que lo que nos va a solicitar, en primer lugar, es el registro de compra y venta. Pero ¿por qué el registro de compra y ventas tiene un asterisco ahí? Porque el registro de compras y ventas los entrega, ¿cierto? Lo entrega directamente el Servicio de Impuestos Internos. Incluso nosotros elaboramos el IVA mensual considerando los registros que ahí aparecen. Pero ojo acá, muy importante, sea para contabilidad completa o contabilidad de carácter simplificado, yo siempre voy a tener que ser responsable en la información que ahí se presenta. En el registro de compra y venta podemos tener una cantidad tremenda de facturas. Y cada vez, ¿cierto? Aquellos que lo han revisado me entienden. Cada vez que yo miro el registro, todas dicen del giro, ¿cierto? Del giro. Pero yo debo verificar que cada una de ellas efectivamente corresponda a la realización del negocio. Si esto no es así y yo lo consideré y hice uso de ese crédito fiscal, estoy generándome un problema posterior, puesto de que todo lo que yo hago con Servicio de Impuestos Internos, sean declaraciones de impuestos mensuales, anuales, solicitud de bonos, ya créditos blandos, como es la posibilidad que tenemos ahora, o declaraciones juradas, creo que no la había mencionado, en cada uno de estos casos, todo se entiende como una declaración jurada. Es decir, ustedes son responsables de la información que ahí aparezca. No es solamente hacer clic, sino que revisar completamente la información que ahí se propone. Y adicionalmente a este registro de compras y ventas, que nos entrega el Servicio de Impuestos Internos, y que yo de todas formas siempre recomiendo llevar un registro adicional, no timbrado, ¿cierto?, sino que llevar el registro para saber
cómo va diariamente mi compañía, voy a llevar una planilla Excel, voy a tener que tener 2 libros tal como ustedes pueden apreciar acá. El primero de ellos se llama libro de ingreso y egreso, ¿ya? Y también, finalmente, un libro de caja. Nos preguntamos, ¿cierto? Y me preguntaron previamente, ¿dónde obtenemos este tipo de formato? Este tipo de formato no es mío el que les voy a mostrar a continuación, sino que se obtiene directamente de la página del Servicio de Impuestos Internos, haciendo clic en esa resolución, les va a arrojar un PDF, van al final del PDF y dice formato A, y luego aparece la opción de descargar el formato A, y lo mejor es que al lado vienen de inmediato también las instrucciones. Y lo mismo va a suceder para el formato B, donde nosotros tenemos el libro de caja, y donde vamos a tener en primer lugar formato del anexo B y acompañado también de sus respectivas instrucciones. ¿Cómo quedarían estos formatos? El formato del libro A quedaría de esta manera, donde nosotros vamos a poder identificar el tipo de documento, el número de documento, el root del emisor, el formato viene listo, yo no lo modifico, ¿ya? Por favor. ¿Por qué? Porque es contabilidad que al igual que la contabilidad completa, pertenecen al ítem de contabilidad financiera que habíamos descrito al comienzo, cuando partimos. Y donde dijimos, ¿cierto?, que esta contabilidad iba a ser tanto para usuarios internos, es decir, para los dueños de la empresa, como también para usuarios externos, y ahí estoy hablando dentro de todos los entes reguladores y también de los que nos piden información financiera, como los bancos, también del Servicio de Impuestos Internos. Recuerden que esta información que está acá, que yo les estoy mostrando en este momento, va a servir y va a ser muy importante para saber cómo nosotros estamos fijando y acordando nuestros impuestos de carácter anual, ¿ya? Y también, esto es el anexo del anterior, es bastante larguita la planilla, tal como ustedes pueden apreciar acá, pero también nos permite determinar toda la información financiera completa del anexo A, vuelvo atrás, del anexo A y de este anexo B, que nos permite determinar finalmente cómo va a quedar los impuestos de carácter mensual y anual de esta compañía. Finalmente, para poder concluir con esta charla, recuerden que si tienen alguna duda la pueden hacer a través del chat, no hay ningún problema. Nosotros hablamos siempre de llevar contabilidad, ¿cierto? Contabilidad completa, contabilidad simplificada. Hay muchas personas que aún siguen con una contabilidad de carácter manual, lo cual no es incorrecto, pero como recomendación, si quieren tomarlo así, cuando yo hago algo de carácter manual, una contabilidad, lo llevo de carácter manual, la probabilidad de cometer un error es mayor, ¿cierto? Puesto de que ¿a quién no le ha pasado alguna vez que se le ha dado vuelta un número? A todos a lo mejor nos ha sucedido. Entonces, para evitar ese tipo de complicaciones, es que el Servicio de Impuestos Internos, incluso ustedes lo pueden googlear, y le colocan contabilidad computacional SI, y automáticamente les va a arrojar una página que se llama Zeus, y que dice zeus.si.cl, contabilidad computacional. Lo primero que les va a arrojar es la posibilidad de identificarse. Tienen que identificarse para poder entrar al Servicio de Impuestos Internos, con el root de la empresa, ¿cierto? Y con la clave que nos proporciona el servicio. Y una vez que se identifiquen, les va a arrojar este primer paso que se le llama paso 1, donde nosotros vamos a tener, primeramente, que ingresar el root de la persona que está autorizada para efectuar esta operación. Y la pregunta es, ¿quién será la persona autorizada? No se olviden, por favor, que cuando ustedes crearon la empresa en tu empresa en un día y colocaron las facultades de administración, y si son una IRL, una SPA, en la cual está administrada por ustedes, la persona natural que aportó el capital va a tener las facultades
para autorizar esta operación. Una vez que ustedes coloquen su RUN ahí, colocan enviar la solicitud y previamente tienen que haber leído esos registros, que son lo que yo les estoy comentando ahora, que nos permite llevar contabilidad en hojas sueltas, por ejemplo. Les va a llevar a un paso 2, donde de inmediato les va a decir, ojo, antes que usted solicite contabilidad de carácter computacional, tiene que leer la siguiente información. Usted va a estar obligado también a enviar todas sus declaraciones de impuestos a través de Internet. Aunque ustedes no lo crean, todavía hay personas que el IVA lo cancelan lo calculan de forma manual y también lo cancelan de manera manual en un banco, ¿ya? ¿Cuáles son las limitantes de eso? Si yo hago ese tipo de tramitación, el formulario de IVA va a quedar directamente en el banco, ¿cierto? Y por lo tanto, si yo debo rectificar una información, ese formulario da muchas más vueltas. Llega al servicio y alguien lo tiene que ingresar. Entonces, si yo tengo que rectificar, voy a tener que esperar mucho más para que eso suceda. Todo lo hago computacional. Hoy en día, los impuestos, y considerando adicionalmente que el registro de compras y ventas, ¿cierto?, va a quedar disponible para ustedes en el servicio, todo lo hago de carácter computacional. Tengo que tener una casilla de correo electrónico. Hoy en día, incluso para asistir a esta charla, ustedes dejaron registrado su correo electrónico. Y también que tengo que dejar toda la información estipulada en medios electrónicos. Y una vez que yo ya leí y me comprometí a eso, no solo con la declaración de IVA, sino que también con la declaración de renta, le coloco aceptar y envío la solicitud. Y tal como les especificaba previamente, no es necesario tener un sistema de contabilidad. Hay muchas personas que crean este formato en un Excel, crean el membrete y luego en el mismo Excel lo van llevando y lo van imprimiendo en esta hoja suelta. Lo que sí es muy importante, esas hojas van a quedar timbradas por el Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, tienen que quedar más que guardadas. Archívenlas de inmediato. No se puede perder ninguna de ellas. Y en el caso, y con esto concluyo, y en el caso que esta información, por ejemplo, se me manche una hoja, ya se me arrugue, se pase a llevar, lo que yo voy a hacer, le voy a escribir a esa hoja que va a quedar inutilizada y la voy a marcar, pero siempre la voy a dejar disponible. Jamás un documento timbrado, sea hoja suelta para llevar contabilidad completa, sea una factura, una boleta, por ejemplo, yo la voy a llegar y votar sin darle el respectivo aviso al Servicio de Impuestos Internos. Eso sería entonces la charla del día de hoy. Espero que haya sido de utilidad ya para ustedes. Por favor, recordarles a las personas que todavía no se han inscrito que puedan, por favor, inscribirse para recibir los materiales como corresponde. Que tengan un muy buen día y muchas gracias.